Recording in progress. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos diversos oficios. Primero, el Servicio Agrícola y Ganadero, con el que informa transferencia a organismos internacionales correspondientes al Programa de Desarrollo Ganadero cuarto semestre de 2021. Iniciativas respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola, también al cuarto trimestre de 2021, y resultados de investigación, manejo y seguimiento de carnívoros silvestres al segundo semestre del 2021. ¿Están en la comisión? Sí, y se están distribuyendo a su señoría. Y del Instituto de Desarrollo Agropecuario, informa glosa 09, la ley de presupuesto de 2021, avance al cuarto trimestre. Perfecto. Bueno, la de la tabla, presidenta, para que avancemos. En materia de tabla, tenemos iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 18.455 con el fin de favorecer la calidad de la producción vitivinífera, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Rincón y Carvajal y señores Coloma y Galilea. Boletín 14.551-01. Al efecto está invitado el director del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Horacio Borges, el asesor del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Menezes, y el profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González, quien nos hará una exposición de legislación comparada. Respecto al proyecto, señor presidente, el objetivo que tiene es establecer expresamente que el producto de las variedades de uva de mesa no pueda utilizarse para la elaboración de vino. Como se dijo, está iniciado en una moción de los honorables senadores señora Rincón y Carvajal y señores Coloma y Galilea. Está en primer trámite constitucional. Ingresó al Senado el 25 de agosto del año 2021, disponiéndose su estudio por esta comisión. En cuanto a su trámite reglamentario, está en primer informe en general y en particular, no tiene urgencia, no tiene normas de quórum, y su estructura es de artículo único que contiene 3 literales que modifican la ley 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro primero de la ley 17.105. En cuanto a sus fundamentos, la moción hace presente que actualmente la producción de vinos en nuestro país goza de gran cotización internacional debido a sus altos estándares de calidad. Agrega que a pesar de los esfuerzos de los pequeños y medianos vinicultores en cuanto a mantener dichos estándares, los grandes productores de vino no los respetan adecuadamente. En ese sentido, los autores de la moción comentan que las legislaciones como la española y la francesa, cuyos vinos son reconocidos internacionalmente, son cautelosos en orden a no permitir que ciertas variedades de uva de mesa sean vinificadas. Por lo antedicho, los patrocinantes consideran necesario que la legislación interna sea mejorada y establezca las exigencias que propendan a que la producción de vino nacional permanezca dentro de altos niveles de calidad, se proteja también a los consumidores nacionales y extranjeros, cuidando en definitiva esa industria tan importante. Asimismo, hace hincapié en que la intención de los senadores que promueven la moción en ningún caso es afectar a los productores de la variedad de uva de mesa, ya que dichas plantaciones tienen por objeto fundamental el exportar el fruto para consumo humano. Finalmente, sostienen que aun cuando el desecho de la uva no es exportable, existen diferentes opciones, como por ejemplo, destinar la producción de otros tipos de consumibles humanos, como la uva pasa, jaleas, mosto mudo para la producción de jugos, entre otros usos que deben promoverse. Finalmente, se presenta a su señoría que correspondería invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de informarle que estamos con este proyecto de ley en estudio, de conformidad al acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la OMC suscrito por nuestro país. Bueno, yo creo que es un proyecto que va a requerir bastantes invitados para que nos vengan a orientar, y yo creo que va a haber mucho interés de muchos de ellos de poder participar también en esta comisión. Secretaria, nuestros invitados, está don Horacio Borges, que es el director del Servicio Agrícola y Ganadero. No sé si él va a iniciar nuestra exposición. ¿Está don Horacio? Señor presidente, Rodrigo Astete, del Servicio Agrícola. Perfecto. A ver. Ya, hola. Informarle, señor presidente, que Andrés, acaba de llegar la senadora Loreto Carvajal, que es una de las mocionantes de este proyecto de ley. No sé si quiere decir algo, Loreto. ¿Ya?
le damos la palabra entonces a Andrés o a... El director no está, Andrés, ¿no es cierto? No, presidente, el director presentó sus excusas porque tenía algunas actividades en terreno y por eso es que le pidió a algunos profesionales de dicha repartición, don Rodrigo Astete y don Joaquín Almarza específicamente, que nos pudiera acompañar en esta reunión. Y por eso es que, hemos preparado una presentación que quisiéramos desplegar y por cierto quisiéramos quedar atentos a sus consultas y también complementar, digamos, todo lo que el Servicio Agrícola y Ganadero, a instancias, por cierto, el Ministerio de Agricultura, ha estado desarrollando en materia normativa para poder proteger la industria vitivinícola con distintos ajustes y perfeccionamientos a la legislación, a la reglamentación que hoy día rige la materia. Por lo tanto, presidente, si lo tiene bien, le solicito, puede usted darle la palabra a don Rodrigo Astete para comenzar. Bueno, le ofrecemos la palabra a don Rodrigo entonces para que nos oriente sobre este proyecto de ley. No, no tiene audio, don Rodrigo. O está paralizado. Le damos la palabra a don Joaquín Almarza, presidente. Bueno, ¿Aló? don Joaquín Almarza tiene la palabra entonces. Gracias, señor presidente, y por intermedio suyo saludar a todos los integrantes de la comisión. Voy a proceder a compartir la presentación. Me confirman, por favor, que se pueda estar viendo en pantalla. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Lo que vamos a presentar el día de hoy hace referencia justamente a lo que tiene que ver en materia normativa con las disposiciones de la uva de mesa y su empleo para la elaboración de vino con uva de mesa. Ya, en ese sentido, debemos destacar que nos vamos a referir a 3 grandes puntos, un contexto y los antecedentes generales para que ustedes puedan tener la información apropiada respecto de lo que es actualmente la vinificación de uva de mesa en el marco normativo y disposiciones vigentes, y finalmente vamos a cerrar la presentación con las medidas que se han tomado a nivel de Servicio Agrícola y Ganadero, ODEPA y Minagri para fortalecer el control en la vinificación de la uva de mesa. De esa manera, entonces, ya lo tenemos más que claro, ustedes lo han presentado, es la ley 18.455 la que establece las normas sobre producción, elaboración y comercialización de bebida alcohólica, en este caso los vinos, ¿ya? Y en ese sentido, el empoderamiento del control y de fiscalización está dado en el Servicio Agrícola y Ganadero para que haga velar el cumplimiento de las disposiciones normativas en esta materia. En ese sentido, entonces, hay que tener presente que la propia ley establece como definición de vino el empleo de vitis vinífera como el único elemento para poder vinificar y generar el producto derivado de los mostos fermentados que se conoce como vino. En ese aspecto hay que tener en cuenta que las uvas de mesa constituyen parte del género y especie de vitis viníferas, por eso que están incluidas dentro de los procesos de vinificación que la misma ley autoriza en este sentido. Hay que tener en cuenta que los vinos de uva de mesa que se comercializan actualmente en el mercado y que ustedes pueden verlo ampliamente en las góndolas de los supermercados, por ejemplo, tienen apenas una variación de precio a igual volumen, ¿cierto?, que se comercializa de un 2 a un 5% respecto de los vinos genéricos o vinos con denominación de origen masivos que se comercializan en ese mismo formato. Estamos hablando de los Tetra Pak. Así que en ese sentido hay que entender que normalmente una caja de vino de cepaje tradicional, un vino tinto, digámoslo así, va a valer 1.850 pesos y una caja de vino de mesa, rotulado como vino de mesa, va a costar 1.800 pesos. Y ustedes pueden verlo ampliamente en las góndolas del retail. En materia de producción, es muy importante tener en cuenta que la producción y la derivación de las uvas de mesa con destino a la vinificación va a variar cada año y varía fundamentalmente en función, principalmente, de los fenómenos climáticos que acontecen en nuestro país, el precio o el valor de las pasas, ¿cierto?, el valor internacional de los mostos de uva, y de esta manera, entonces,
Estas uvas de mesa y este vino de mesa va funcionando como un commodity que se va ajustando en el sistema vitivinícola nacional. Es decir, no es que todos los años se produzca exactamente la misma cantidad de vino, sino que de vino elaborado con uva de mesa, sino que este va variando en función a la demanda y a efectos también internacionales de mercado, no solamente algo doméstico, sino que está relacionado también con los mercados internacionales y por supuesto con el stock de vino de cada año que queda al 31 de diciembre. Podemos ver en este cuadro, en la evolución de los últimos 5 años, cómo la variación de la elaboración de uva de mesa, haciendo posteriormente las medidas para el control justamente de elaboración y comercialización de uva de mesa para la mesa. Joaquín, ¿aló? Se escucha súper cortado. Si tú apagas el video, lo más probable es que se escuche mejor. Perfecto, lo apagamos. En ese sentido, ¿se escucha mejor ahí? Ahí te escucha mejor. Perfecto. Era interfaz de video, entonces. Como les comentaba, el pic o el récord de elaboración de vino con uva de mesa fue el año 2018, 101 millones, y posterior a eso, obviamente, el Ministerio de Agricultura tomó varias medidas para el control, ¿cierto? Y el seguimiento de estos vinos, lo que hizo que el año 2019 y 2020 bajara esta producción radicalmente. El año 2021, por un efecto climático, que era dentro de lo que les comentaba, que era lo que afectaba justamente su elaboración, las lluvias de enero generaron que esa uva, que no fuera destinada a la exportación, porque no calificaba en términos de los calibres, ¿cierto? Y la afectación de la botritis principalmente, se derivó a lo que fue mosto de fermentación. Por eso es que las variaciones se van dando en promedio en los últimos 5 años, ¿cierto? Van de entre un 2,3 a un 7,8%. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es una producción estándar que se elabore cada año, sino que va a ir variando dependiendo de las condiciones del mercado, nacional e internacional. En ese sentido, el marco normativo, las disposiciones vigentes, generan básicamente varias restricciones para la elaboración de vino elaborado con uva de mesa. ¿Ya? El primero está en la ley, ya lo sabemos, fundamentalmente que hace referencia a que solamente vitis vinífera puede ser vinificado para ser comercializado como vino, y en ese sentido la uva de mesa es vitivinífera. Por otra parte, para la comercialización, el artículo 10 ter del decreto 464, que establece zonificación vitícola, establece que los vinos elaborados con uva de mesa tienen que ser etiquetados bajo ese rótulo con una disposición normativa bastante clara en cuanto a las características de rotulado y presentación. Y en ese sentido, los vinos elaborados con uva de mesa solamente pueden hacer referencia a la marca y a esta descripción. No pueden contener menciones de variedad, de año de cosecha, ni de origen geográfico. En ese sentido, las restricciones que el decreto o el reglamento de la ley establecen es que básicamente no deben mezclarse, o está prohibido mezclar uvas de mesa con uvas de cepajes tradicionales o uvas de vinos con denominación de origen. ¿Ya? No se pueden mezclar uvas de mesa con uvas de cepajes tradicionales. Tampoco se pueden mezclar vinos elaborados con uva de mesa con vinos de cepajes tradicionales o vinos con denominación de origen. En ese sentido, obviamente, todas las prácticas enológicas están tendientes a regular esta producción, y en ese sentido la prohibición de la mezcla está tácita en el decreto 22 y 23 del decreto 78. En ese sentido, entonces, el Servicio Agrícola y Ganadero ha establecido una serie de restricciones regulatorias a través de la implementación de resoluciones a partir del año 2015 para restringir justamente lo que viene siendo el uso de la uva de mesa para vinificación, estableciendo condiciones particulares que permitan identificar e individualizar las bodegas que están elaborando este tipo de uvas, de manera de tener un seguimiento en el control y la fiscalización, no solamente para la elaboración, sino que para su posterior comercialización en el mercado nacional, y evitar el fraude que se realiza al mezclar uvas de mesa con uvas y vinos de cepajes tradicionales.
Finalmente, la última restricción que se estableció y que permite ampliar el ámbito de la trazabilidad de los vinos que se elaboran a nivel nacional fue la inclusión en la certificación de lo que viene siendo los vinos en el Sistema Nacional de Certificación, que se realiza a través de empresas certificadoras terceras autorizadas por el servicio, para verificar y certificar todo lo relacionado con vinos elaborados de uva de mesa, lo cual va a entrar en aplicación a partir de la vendimia del año 2022, es decir, a partir de la vendimia de este año, todo lo que tenga que ver con uva de mesa va a tener que tener un certificado de comercialización donde se indique el origen, desde dónde proviene esta uva y cuál es el destino de esa uva para su vinificación. De esa manera, obviamente el servicio va a poder realizar una fiscalización bastante precisa y acuciosa respecto del origen de estas uvas y los destinos de los mismos. Podemos ver ahí un resumen de las medidas que se han tomado para fortalecer el control. Tenemos la clasificación de bodegas elaboradoras de vino, que es una complementación a una resolución SAC del año 2015. Tenemos la modificación del decreto 464, su última modificación justamente para incluir lo que vienen siendo las uvas de mesa en la certificación del origen de los productos. También hay modernización en procesos de apoyo de sistema informático. Se incluyó a partir del año 2020 la geoespacialización de la declaración de plantaciones para tener certeza y tener en buenas cuentas el mapa geoespacial de dónde se ubican las plantaciones de las cuales procede para hacer un seguimiento. También tenemos el fortalecimiento y focalización de los operativos de vendimia que se realizan cada año justamente para controlar el origen y destino de las uvas de mesa y los vinos elaborados con uva de mesa y evitar nuevamente, como ya bien les señalo, el fraude que se genera por la mezcla de este tipo de uvas y vinos con uvas y vinos de cepajes tradicionales y vinos con denominación de origen. También hay un trabajo del SAC, un proyecto de 3 años, que es el de huella genética del vino, donde a través de un convenio SAC-INIA se está determinando un análisis genético molecular en los mostos, en los vinos, ¿cierto? Para poder determinar cuáles son las variedades que están presentes, especialmente la presencia de uva de mesa y de esa manera detectar el fraude mediante análisis. Y finalmente se están reforzando todas las instrucciones a nivel de direcciones regionales para en caso de incumplimiento a las disposiciones normativas se cursen por parte de estas direcciones las multas correspondientes en los procesos sancionatorios detectados en este tipo de fraude. Un poco de resumen, lo que ya les estaba comentando, la clasificación de bodegas, las resoluciones ya publicadas en los diarios oficiales, la modificación del decreto 464, lo que tiene que ver con la autorización del reglamento específico en esa materia, lo que tiene que ver con el establecimiento de la nómina de intermediario, que es muy importante en ese sentido porque se aplica a partir de este año también el seguimiento de aquellos compradores de primera transacción que vendían estas uvas, que también deben estar en el sistema de certificación nacional. Tenemos los procesos informáticos, como ya les estoy señalando, de la georreferenciación espacial de la declaración de catastro vitícola, de todas las variedades de vid. Y en ese sentido, para terminar, las medidas de fortalecimiento a materia de control, que es lo que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, fundamentalmente relacionado con la fiscalización. El año pasado se implementó la cobertura del 100% de las bodegas que vinificaron uva de mesa en la vendimia anterior, es decir, se abarcó una fiscalización completa a todas las bodegas que elaboraron uva de mesa. Se establecieron controles carreteros temporales en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y el Maule, justamente para controlar los camiones que llevan uvas de mesa desde el norte, ¿cierto?, hacia la zona centro-sur y su fiscalización para determinar el origen y destino de estas uvas. Se coordinaron también acciones de fiscalización en horario nocturno y fines de semana fuera del horario hábil en las regiones metropolitanas, O'Higgins y Maule, que son las que concentran más del 85% de la producción vitivinícola nacional. Se priorizaron acciones de fiscalización en bodegas de uva de mesa que habían tenido actas de denuncia y citaciones, es decir, infracción normativa en los periodos 2019 y 2020. Se amplió en buenas cuentas el rango para verificar la reincidencia, ¿cierto? Y por otra parte, se aplicaron todas las facultades que establece la ley en materia de incumplimiento, tales como el decomiso, la destrucción de productos, clausura de bodega y derivaciones a causas judiciales en los casos que correspondiera. Finalmente, el control y seguimiento durante y después de la finalizada la vendimia en la bodega de uva de mesa en la temporada pasada. Eso también permitió tener certeza de cuáles eran los destinos, cuáles eran
el uso que se había dado a esa uva de mesa y obviamente los controles en la comercialización posterior de los volúmenes que se habían generado. Un poco resumen de lo que les estoy comentando respecto a los operativos de vendimia, que es la acción más importante en términos de fiscalización que se realiza durante la temporada. Estamos hablando desde febrero hasta junio en materia de vinificación a nivel nacional, donde obviamente la priorización en el control y fiscalización está dado efectivamente en las bodegas que elaboran uva de mesa. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus consultas y comentarios. Gracias, Joaquín. Yo no sé si Rodrigo va a hacer uso de la palabra también. Sí, muchas gracias, señor presidente. No sé si ahí me escuchan. Te escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo agradecer la instancia que se nos da la Comisión de Agricultura del Senado de poder dar nuestros antecedentes, señalar claramente que particularmente lo que nos ha tocado administrar la normativa vigente, nosotros hemos hecho esfuerzos para crear resoluciones, proyectos que permitan una mejor fiscalización de la vinificación que se realiza en cuanto a variedades de uva de mesa con fines de elaboración de vino. En específico, nuestra legislación actualmente no tiene aspectos de calidad señalada en la norma 18.455. Obviamente es de nuestro máximo interés poder informar a esta comisión de todas las acciones que hacemos con el fin de evitar fraude. Y acá básicamente creo que en la moción presentada y a opinión de nuestro servicio va en la vía de evitar el fraude en la utilización de variedades de uva de mesa que sean finalmente rotuladas como vino elaborado a partir de variedades de vinificación. Y es por esto que hemos traído a esta comisión los antecedentes que ha presentado recién Joaquín. Eso básicamente, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Senador Elizalde, adelante. Sí, lo que pasa es que yo tengo una duda respecto del sentido del proyecto. Por lo siguiente, nosotros despachamos en la comisión hace un tiempo atrás un proyecto que sanciona la mezcla no informada, podríamos decir. No la prohíbe, pero sanciona la mezcla no informada. Es la utilización de uva de mesa y que se rotula el producto como si fuera elaborado con una uva de distintas características o de otras características. Pero este proyecto lo que establece, entiendo yo, es que el vino que se elabore con uva de mesa no va a poder ser denominado vino. Mi pregunta es por qué un vino que se elabora con uva de mesa no es vino. Y creo que lo complejo de esto es que yo entiendo que para preservar la calidad, pero podría perfectamente el día de mañana establecerse ciertas limitaciones para la producción vitivinícola, porque no existen uvas adecuadas y porque no se puede utilizar el vino de mesa. Entonces, yo más bien soy de la lógica de sancionar drásticamente al que engaña, al que presenta el producto como lo que no es. Pero a mí no me convence que el vino elaborado por uva de mesa no pueda ser denominado vino. No sé si me explico. Creo que hay una diferencia en ese tema. O sea, más bien voy en la lógica del espíritu del proyecto que ya aprobamos en esta comisión hace un tiempo atrás, que lo que establece es la obligación de información y que sanciona al que engaña, al que vende un producto como si fuera elaborado por una determinada cepa y que no es tal, o el que utiliza el vino de uva de mesa engañando a quienes compran el producto sin informarle. Pero tengo mis dudas si es que se puede llegar al extremo de señalar que el vino elaborado con uva de mesa no es vino, puede ser un vino de mala calidad, ojo, que no significa que tenga bueno o mal gusto, son cosas distintas, podría tener un muy buen gusto, pero puede ser formalmente de mala calidad. Pero el proyecto dice, mira, aquí en definitiva, lo que se produzca con uva de mesa no es denominado vino. Y me pregunta, ¿qué es? Yo entiendo que es vino. Y la pregunta es si es extremo.
Y esto tiene un impacto en el mercado del vino, porque efectivamente, insisto, si el día de mañana hay problemas con una uva determinada característica para producir una variedad, significa eso, que va a disminuir la producción del vino, y eso significa que los precios van a subir. Entonces, en vez de estar protegiendo a los consumidores, vamos a estar perjudicándolos. Yo soy partidario en general de todo lo que son restricciones a la promoción del consumo de alcohol. Por cierto, también, aunque sea doloroso, los impuestos que están asociados, porque permiten, por ejemplo, solventar los gastos médicos que roga el Estado como consecuencia del consumo de alcohol en Chile. Lo mismo ocurre con el tabaco. Pero la prohibición, todos sabemos lo que significó la prohibición en Estados Unidos en su tiempo. Más bien soy partidario de la regulación. Y en el contexto de la regulación, podría el día de mañana, ante la escasez de vino de uvas de determinadas características, elevar el precio del vino, y eso va a ser un buen negocio para aquellos que producen esas uvas y para quienes producen esos vinos, que van a cobrar precios altísimos, pero no para el resto. Eso atenta contra la competencia que debe existir y puede contribuir incluso a la existencia de monopolio. O sea, hay una serie de efectos beneficiosos que pueden estar asociados a la aprobación de este proyecto tal cual está. Entonces, conceptualmente tengo una duda respecto del sentido del proyecto, y yo más bien me inclino por la lógica de la regulación y de la sanción no drástica, muy drástica en caso del engaño, respecto del tipo de uva que se utilizó para producir vino. Precisamente, senador, a lo que usted hace mención, el día de hoy es posible que lo tengamos que dar a conocer en la sala ese proyecto de ley, donde hay sanciones, hay multas para quienes adulteran el vino con el producto de uva de mesa. Pero bueno, son dos proyectos diferentes y por eso estamos aquí en esta discusión, conociendo este nuevo proyecto. Así que vamos a ver en qué vamos a terminar. Aquí le vamos a ofrecer la palabra a la senadora Aravena y después a una de las mocionantes de este proyecto, la senadora Carvajal. Gracias, presidente. Yo la verdad es que tengo una posición bastante similar, por su intermedio, presidente, con la que tiene el senador Elizalde, porque me preocupa muchísimo porque la definición de vino, yo creo que esta no es una definición que inventó Chile, yo creo que esta es una definición mundial, que el producto de la fermentación de mosto de variedades híbridas o de uva de mesa o su mezcla con productos de especies vitis vinífera, porque ese es el tema, o sea, no es una especie distinta, la uva de mesa sigue siendo vitis vinífera, se va a denominar vino, y por lo tanto lo que estamos aquí diciendo que no es vino, algo que se produce con una especie que podemos convenir todos que a nivel mundial es la única que genera lo que uno clasifica mundialmente como vino. Y eso podría entrar en otro mundo, que es decir, todas las leches que no son producidas, por ejemplo, por vacas lecheras, no son leches. O todos los aceites que no son producidos, digamos, con variedades genéticamente orientadas a producir aceite, por ejemplo, raps, canola u otra, no se considerarán aceite. Entonces, es una cosa muy rara desde el punto de vista, yo diría, de agroindustrial, en términos de que no veo una explicación lógica, porque desde la Biblia, digamos, se denomina vino a lo que se produce con vitis vinífera. Entonces, cambiarle la definición y decir que eso no es vino, no sé, creo que aquí hay un tema súper complejo, que yo así como está, me costaría aprobarlo, a no ser que escuchemos con más detalle. Aquí hay una alusión a lo que hace Francia y otros países que es bueno escucharlo aparte de la biblioteca, que entiendo van a exponer ahora. Pero así como está, lo encuentro súper complejo, porque justamente el proyecto que aprobamos en general, y en particular entiendo acá en esta comisión, ya va a pasar a sala, y es un proyecto que justamente se hace cargo de que no adulteremos los etiquetados, porque justamente el tema no es que si yo quiero hacer vino con mi vitis vinífera con uva de mesa, es mi problema, o sea, tengo la libertad de hacerlo si quiero, y ¿por qué voy a evitar que se comercialice si la etiqueta de esa botella dice que es 100% uva de mesa? Es como prohibir hacer mermelada, es como
una cosa muy compleja en mi opinión, y por lo tanto creo que hay que hacer más análisis, porque la verdad es que atenta, y yo también coincido en que es probable que no nos engañemos, o sea, los grandes productores de vino de este país, exportadores, son conglomerados importantes. O sea, estos pequeños productores van a disminuir obviamente sus posibilidades de comercialización y no podemos decirle, mire, usted está obligado a hacer pasa o venderle en fresco porque no tiene más alternativa. O sea, si antiguamente hacía vino en su casa y se lo vendía y tenía una cierta certificación y una regulación, eso ya no lo puede hacer porque eso es lo que estamos diciendo también. Entonces, la verdad es que si bien facilita la denominación de origen, facilita que no hayan adulteraciones, entiendo, desde una manera súper irruptiva. Creo que la fiscalización y la regulación que nosotros normamos en el proyecto anterior viene a hacerse cargo de esto. Entonces, la verdad es que lo encuentro muy complejo, esa es mi opinión. Gracias. Senadora Carvajal, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, primero saludar a los expositores, decir, como bien se ha dicho acá, que soy una de las mocionantes de este proyecto, pero básicamente este proyecto se hace cargo de una condición, de una realidad de la cual nosotros también debiéramos asumir. Y hay que hacer un poquito de historia del por qué se presenta este tipo de emociones. Primero, como norma general, yo creo que estamos acá para abordar de una manera actual los problemas y más que aquello, la realidad en la que nos toca convivir y representar. Digo esto porque a propósito de que hay dos condiciones distintas como insumo para generar el vino. Uno que es obviamente el vino para vinificación y el vino que hoy día ustedes señalan muy bien está permitido en nuestra legislación, que es el vino proveniente de la uva de mesa. No es menor que aquí se genere la condición histórica, desde el decreto que aquí hacían mención los representantes del SAC, respecto a la condición que se propuso y que se decretó a propósito de tener la posibilidad de producir vino con uva de mesa, pero en cantidades y por supuesto con ciertas restricciones. Cuestión que dicho sea de paso no se cumple, porque nosotros podemos ver, y ahí la primera pregunta que le hago a la gente del SAC, es decir, de todas aquellas fiscalizaciones que han sido objeto también de nuestro reparo, porque en general no se fiscalizan las condiciones que uno quisiera para decir efectivamente no la norma que indica finalmente que tengamos que restringir no solo las cantidades de utilización del uva de mesa, sino que también porque aquello perjudica efectivamente la calidad del vino, que dicho sea de paso, es una de las condiciones, o más bien de los productos comerciales más distintivos del país del cual somos parte. A propósito del cobre, a propósito, ¿cierto?, de los salmones, a propósito del vino como punto. Entonces, cuando digo que hay que hacerse cargo de la realidad, hay que hacerse cargo de esta realidad. Primero, que las leyes están para modificarle, para generar a veces restricciones que si bien no nos parecen de tal naturalidad, son necesarias a propósito de la realidad que nos toca representar, vuelvo a repetir. Lo digo porque hoy día, como marco general, la uva para producción de vino no falta. Es más, muchas veces sobra, comillas, y eso genera que haya obviamente una condición de cual la calidad del vino hoy día se pierde porque aquellos que tienen viñedos de calidad plantados históricamente, centenarios, para el solo uso del vino, se mezcla, se pierde, porque al final del día, como no hay fiscalización, se mezcla con una uva que no es la debida para hacer vino, que es permitida, pero que genera un impacto muy negativo en aquel producto que hoy día debiera ser de un alto estándar y que debiéramos proteger a todo evento. Como consecuencia de aquello, el permitirlo sin fiscalización suficiente hace que hoy día viñas centenarias no se cosechen, porque cuando viene la época de cosecha, volvemos al mismo punto, tenemos ese viñedo que es de calidad perdido porque el precio que se paga no es el justo. Porque si tengo la alternativa de comprar la uva de mesa y comprar el fruto de aquella viña centenaria cultivada artesanalmente y que hoy día el país ostenta como calidad y que vende al extranjero como un producto estrella, no tiene las calidades que nosotros debiéramos proteger a propósito de que le permitimos que se utiliza otra uva, que es uva de mesa,
que se puede, pero que no se debe, para la producción del vino, que al final hace que aquella de calidad se vaya perdiendo. Esa es la realidad de la cual hoy día, creo yo, sustenta básicamente este proyecto. Vuelvo a reiterar, si nosotros hacemos un análisis, si la producción de uva para vino exclusivamente falta, no es así. Hoy día, comillas, sobra, se pierde, se está muriendo, porque a propósito de comprar una uva de menor calidad, mezclarla sin la fiscalización suficiente y a condición, comillas, de destajo, la verdad es que vamos a terminar teniendo vinos, sin duda, pero de una calidad que no es la que queremos, ni la que buscamos. Tal vez la medida sea muy extrema, y yo coincido con los colegas, decir, bueno, no impidamos, ¿cierto?, que haya uva, o sea, vino que incluya uva de mesa. Está bien, pero si nosotros tenemos hoy día la posibilidad de generar vino de alto estándar, de proteger las viñas centenarias, de aspirar a que los verdaderos productores de uva de vino puedan mantener sus producciones, generando condiciones legales para que aquello se cumpla, creo que debemos avanzar hacia allá. Y lo digo porque, claro, ante la pregunta, ¿se puede? Claro que se puede, pero no se debe, porque el cultivo de uva de mesa es muy distinta a la uva de vinificación. Primero porque tiene calidades distintas, tiene un dulzor distinto, tiene un grosor distinto, tiene una cantidad carnosa distinta que genera al final del día una mezcla que no es la que nosotros quisiéramos de los estándares que queremos y que queremos seguir manteniendo. Entonces, yo siento efectivamente que es súper importante generar acciones, insisto, que también todos los proyectos son perfectibles, ¿cierto?, que permitan garantizar la supervivencia de las viñas históricas exclusivas para vinos de calidad, que son aquellas que queremos mantener a propósito de nuestra condición comercial. Y creo que en ese contexto es súper interesante que nos señalen también, sobre todo los expertos, yo creo que aquí hay enólogos que son parte, ¿cierto?, de nuestra estructura institucional, que nos pudieran también brindar, a propósito de lo que dice el estudio, lo que podrá decir el estudio de la biblioteca del Congreso, del Senado, cuáles son las diferencias, porque creo que eso va a sustentar efectivamente de manera obviamente técnica y experta este proyecto. Lo digo porque mi intención finalmente y la de los colegas que hemos patrocinado este proyecto es justamente proteger aquella uva de la cual hoy día se puede distinguir el país, a propósito de que estamos viviendo la triste realidad en Ñuble, y me imagino que también en otras regiones, en donde a propósito de poder abrir esta puerta, de utilizar vinos que si bien se puede, no se deben utilizar para la producción de vino, obviamente van a terminar con este rubro histórico y sobre todo con esta condición de vida que tienen muchos productores vitivinícolas y que son de viñas centenarias con alta calidad, con además denominación de origen, y que hoy día efectivamente no tienen ningún valor a propósito de que no se les reconoce el valor, y que si bien se puede sustituir, se sustituye de una manera bien abierta, por así decirlo, y sin ninguna o alguna fiscalización, pero que coincidimos que no es suficiente. Entonces, raya para la suma, yo voy por proteger las viñas centenarias, por proteger el rubro y por proteger un producto estrella que Chile distingue y que los estándares hoy día exigen que no podemos, si hay condiciones para que haya vino suficiente, extinguir al final del tiempo a propósito de esta mezcla que hoy día se permite y que obviamente devalora de todas formas este vino. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Bueno, vamos a tener una linda discusión de este proyecto, y para tener más conocimiento vamos a... senadora Aravena. Yo escuché atentamente a Loreto y claramente ella tiene razón que tenemos que cuidar el capital genético, la inversión que ha hecho Chile y hoy día el prestigio que tiene a nivel mundial. Pero una cosa es prohibir la mezcla y otra cosa es decir en un proyecto de ley que el vino que se produce con vitis vinífera calificada en este proyecto como uva de mesa, que efectivamente existe, no es vino. Ese es un tema que a mí me duele la guata, porque es como muy raro. O sea, sería el único país del mundo que diría que la uva de mesa no produce algo que no es vino, que es otra cosa.
de verdad me preocupa la opinión del SAC respecto a este tema. Y es como decir que toda la harina que se haga de trigo, uno de los probablemente los alimentos más históricos y de los cuales hemos alimentado a la humanidad, todo el trigo que se ocupe, que no sea de variedad panificadora, no se denominará harina. O sea, ese trigo que se muela no va a ser harina, es raro. La verdad es que coincido plenamente con los mocionantes que hay que hacer todo lo posible para que no se mezcle ambas cosas. Tendremos que prohibirlo y colocar una multa que signifique pena de cárcel perpetua, por decir un ejemplo burdo, pero decir que la uva de mesa no se va a poder vinificar y que no se va a poder comercializar cuando el consumidor tiene todo el derecho de querer hacerlo y el productor de hacerlo, a mí me parece que atenta incluso con temas de libre comercio, no sé, me parece raro, no soy experta, me gustaría escuchar a especialistas, pero creo que hay otra manera. Todo lo... Le ofrecemos la palabra al senador Elizalde. Sí, yo creo que este es un tema bien de fondo, porque es un tema conceptual respecto de cuál. Cuando tenemos una definición, obviamente, claro, independientemente de que uno comparte el objetivo, no necesariamente va a estar de acuerdo con el proyecto. El punto es el siguiente, miren, imaginémonos el caso del café. Probablemente, yo me acuerdo que era un avión y había una propaganda que decía café, no me acuerdo el nombre, el mejor café argentino. A mí me llamó la atención porque probablemente si una persona quiere tomar café, va a tomar café colombiano o brasileño. Pero eso no significa que el café argentino no sea café. Entonces, de la misma manera, puede haber vino de mayor o menor calidad, pero si se utiliza uva para su elaboración es vino. No solo se utiliza uva, sino que con todo el procedimiento correspondiente, porque la uva se puede utilizar también para producir jugo, pero me refiero al alcohol. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto que podría tener en Chile el hecho de que solo se califique vino aquello que no se produce con vino de mesa, en un sentido negativo? Que van a subir los precios y que va a haber mayor monopolio. Entonces, lo que yo creo que lo que hay que sancionar es el engaño, la mezcla, porque si alguien quiere cobrar un precio adicional por el vino, es porque este vino tiene determinadas características que hacen que yo pueda cobrar más y puedo generar un incentivo a que la gente pague más. Y es el engaño el que tiene que ser sancionado. Es decir, el que utiliza uva de mesa sin informar que uva de mesa y vendiéndolo como un producto altamente sofisticado. Pero así como existe preocupación por los productores centenarios, como hace referencia la senadora Aravena, perdón, la senadora Cajal, en un punto relevante, bueno, también es que use uva de mesa y tiene que venderla. ¿Cuántos años le vamos a hacer a esas personas que producen uva de mesa? Entonces, ahí es donde digo que el problema es el engaño. El problema es el engaño. Eso es lo que el otro proyecto. Esto lo que establece es que hay sanciones más drásticas para el que miente, para el que dice que pero no las tiene. Realmente la gente la que determinará qué es lo que va a consumir. Y habrá quienes querrán consumir un vino de carísimo, de determinadas características, y habrá quienes se sientan satisfechos consumiendo vino en caja, con todo respeto. Ese es el punto. Lo segundo es que la gracia que existe en Chile, y es lo que hay que preservar, es que un vino barato, a ver, si uno prueba un vino francés, el vino francés de calidad es muy caro y el vino barato francés es muy malo. Los franceses tienen espectaculares vinos, no cabe duda, pero el vino francés de alta calidad es muy caro y un vino francés barato es un vino malo. La gracia que tiene en Chile es que un vino de precio medio es un buen vino. Existen también vinos caros, que son de mayor calidad, tal vez no tan caros como los franceses, pero más caros, de mayor calidad, y un vino barato, de todas maneras, un vino de calidad. Y yo creo que eso es lo que hay que preservar y eso es lo que ha hecho Chile tenga prestigio respecto de sus vinos de calidad, que son muy buenos, pero también que un vino un poco más barato, y cualquier extranjero que esté en nuestro país y consume un vino barato, es capaz de percibir la calidad que tiene. Entonces, me pregunto si este proyecto va a contribuir a eso. Yo creo que va a contribuir a que haya mayor monopolio, vinos más caros, teniendo un efecto pernicioso respecto de
otros productores o los productores más chicos. En ese contexto, más bien yo me inclino conceptualmente, o sea, comparto lo que plantea la senadora Carvajal como objetivo, más bien por la idea del proyecto que ya aprobamos, que es la reducción y la sanción drástica a quien engaña. Gracias, senador. Bueno, vamos a tener una linda discusión de este proyecto. Hay diferentes posiciones dentro de nuestros senadores, pero es bueno escuchar también qué es lo que pasa con la legislación comparada. Por eso Paco González nos va a explicar qué es lo que pasa en otros países con esta legislación. Adelante, Paco. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, quisiera saludar a la senadora y senadores. Voy a compartir una presentación que he realizado, más o menos bastante clara respecto al caso. Cabe mencionar de antemano que se me solicitó que se hiciera la presentación en base a 2 países, pero debido a que ambos países se encuentran en la Unión Europea y tienen reglamentos para estos 2 países y para todos los países de la Unión Europea, es importante mencionar. Ahí está el índice de la presentación. Vamos a hablar primero de la Unión Europea, España y Francia. En el caso de la Unión Europea está el reglamento que crea la Organización Común de los Mercados de los Productos Agrarios, en donde en ella se señala específicamente que la variedad vitivinífera que se produce también entre el cruce de las vitiviníferas o otras del género vitis se pueden utilizar para vino, excepto aquellas variedades que están acá descritas acá abajo. Además, es importante señalar que en casos extremos, me refiero a si algún país no cuenta con la cantidad de vino necesaria, podrá utilizar otro tipo de uva, pidiéndole la autorización a la Unión Europea para utilizar aquella uva que no está clasificada por los países como uva para vinificación. Ya, ahora en el caso de España les va a quedar más claro lo que estoy planteando. En España está la ley 24 del 2003, que es la ley de la viña y del vino, en donde cómo se realiza el proceso para la clasificación de las especies, de las variedades del género vitis, a cuál se va a utilizar para la vinificación, tanto también para la plantación, replantación y también para la multiplicación del material genético, en donde acá el Ministerio de Agricultura, Pesca y de Alimentación consultan las comunidades autónomas y mediante un comité experto se clasifican las variedades de vid que se va a utilizar para la vinificación. Por ejemplo, acá este listado se tiene que presentar una vez al año, en donde se presentan las variedades que se pueden utilizar para la vinificación, y acá se encuentra el listado, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y está este reglamento que señala cuáles son las variedades. Todos los años pueden nuevas variedades para este proceso, y en donde se analiza por un comité de expertos en el cual dice, sí, perfecto, puede ser una variedad que puede ser para vinificación, o se rechaza dando argumentos técnicos de por qué no puede ser una variedad para vinificación o sí puede ser una variedad para vinificación. En el caso siguiendo esta misma lógica, en Francia, ellos, también basándose también en la Unión Europea, que es en el reglamento presentado anteriormente, ellos también lo que hacen un listado de las variedades que se pueden utilizar, ¿ya? También para plantar, replantar o injertar, para también hacer estas distintas nuevas variedades. Y ellos tienen un reglamento, eso sí, en este caso para todo Francia, en donde aparecen aproximadamente más de 100 variedades de vides para la vinificación. Quisiera hacer hincapié a que las variedades se tienen que informar a la Comunidad Europea con el fin de que haya transparencia respecto a la comercialización de los productos agrícolas. También indicar que el etiquetado, en el caso del producto final, que en este caso sería el vino,
tiene que contar con las variedades y también la autorización correspondiente a aquellas variedades que la Comunidad Europea acepta para la producción de estos vinos. Eso es, respecto al proyecto, yo creo que eso es lo principal que se destaca en estos dos países, que es la regulación de las variedades que sí son aptas, que ellos autorizan para la vinificación, y aquellas que no están en este listado no pueden ser vinificadas, y aquellos productores que lo realicen van a ser multados ya que están incumpliendo con esta normativa. Eso sería, presidente, de manera bien concisa, con el objetivo de responder a sus dudas. Gracias, Paco. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Aravena. Como vemos en este ejemplo, se hace anualmente porque justamente no todas las variedades se comportan de la misma manera frente a condiciones climáticas distintas. Como ellos deben mantener, por un lado, la calidad, pero por otro lado el volumen, lo que hacen es que anualmente se propone ciertas variedades, que ahí está el listado, van a ser las que la autoridad nacional o regional acepte para efectivamente producir los vinos de la zona. Entonces, un poco distinto a decidir que la uva de mesa no va a poder producir vino, a pesar de que la definición base es que el vino es producido por vitis vinífera, y en ese contexto la uva de mesa calzaría. Y aquí lo que estamos haciendo es cambiar la definición. Entonces es una cosa, yo entiendo el objetivo, y quizás lo que podríamos hacer es ver si efectivamente la buena práctica de europea pudiéramos copiarla, cuestión que efectivamente no es de resorte de Senado, sino más bien una norma del Ejecutivo frente a una práctica que podríamos nosotros efectivamente determinar. Por otro lado, la uva de mesa, así como algo, puede tener ciertas características, digamos, que para el vino de exportación no sean necesarias, o quizás no sean las mejores, pero aún así se mezcla, y eso es lo que quisimos evitar con la legislación que está pronta a ser aprobada o rechazada en la sala. Pero en ese contexto se ha hecho un estudio genético, varietal, de estas mal clasificadas uvas de mesa, que son distintas variedades en algunas zonas del país, hasta Chillán, diría yo, algo de la zona de Cabreros, hasta por ahí se produce ese tipo de vino que se les llama vinos pipeños y otros vinos, que puede que tengan características que haya un consumidor que efectivamente le gusten y que no necesariamente sean de exportación, pero sí de consumo, son ecotipos locales que podrían tener su valor también. Entonces, por eso yo no sé si tenemos que analizar más, vamos a tener que recibir más invitados, pero la leche es leche porque es producto, cierto, de la ordeña. La harina de trigo es producto de la molienda del trigo, más allá si el trigo es de una especie específica para harina, digamos, de consumo humano o no. Entonces, me complica mucho a mí el eliminar la definición, y creo que requerimos mucho más análisis para poder evaluar. Creo que con el proyecto que aprobamos se resuelve este problema si se hace bien, si se ejecuta bien. Esa es mi opinión. Gracias, senadora. Senadora Carvajal. Sí, a mí me parece sumamente interesante esta discusión. Primero, nos habla en general de la ignorancia que tenemos sobre el vino. En general dice uva de mesa, toda razón, senadora, en el sentido de decir genérico, que uno no dice cuál es efectivamente la uva de mesa y cuáles son las cepas. Claro, es un desconcierto absoluto. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que tender a generar una cultura mayor del vino, y la legislación no puede estar ajena a eso. Hoy día creo que, a propósito de lo que hablábamos del sello distintivo de Chile y sus vinos y sus variedades, y sobre todo las regiones que subsisten y cohabitan todos los días con este rubro, y que efectivamente, como lo hemos señalado en esta comisión, ha sido súper permanente la queja y sobre todo la desprotección que existe cuando existe una calidad que se está perdiendo, y que es la realidad de la cual yo aludía cuando intervine hace un rato. Pero a propósito de esto, qué interesante sería poder nutrirnos de aquella información, y al mismo tiempo, con lo que señala el encargado de la biblioteca en su exposición, es que efectivamente los países regulan cuáles son las uvas que efectivamente se deben usar, incluso anualmente, para la producción de vino, y cuáles no. Eso que aquí no se hace. Solo un dato.
hay muchas variedades, como el caso de la producción del pisco, por ejemplo, en que la uva de mesa es imposible que se pudiera utilizar para ese tipo de destilado. Es más, incluso hay unos destilados hoy día que son prohibidos a propósito de su condición artesanal y que además, entonces creo que si bien nosotros podemos tener una regulación para ciertas variedades, efectivamente, para generar un producto que también es distintivo, como el pisco, por ejemplo, de la misma manera tendríamos que tender a hacerlo para el vino. Y si hoy día, obviamente, pareciera ser este proyecto, insisto, muy extremo, creo que tenemos que tender primero a la superprotección de las viñas centenarias, que hoy día están efectivamente en un riesgo de permanecer por la ineficiencia y por la falta a veces de mirada que hemos tenido de la producción y de mantener, como se dice, los estándares de calidad, no solo para unos pocos, sino para también aquellos que son y que deben ser protegidos por nosotros, que son los productores artesanales. Y creo que en ese contexto, presidente, quisiera yo a lo mejor solicitar, no sé si está para votar este proyecto hoy día, espero que no, que nos demos ese tiempo, ese momento, y que al mismo tiempo instemos al Ejecutivo a que más allá de generar, a propósito de este proyecto, el estudio, el conocimiento, la supermirada sobre el vino, generemos algunas acciones concretas. Yo he sido una defensora, sobre todo en mi región, de los productores artesanales vitivinícolas que han generado no solo reclamos, sino que también hoy día lamentablemente están sacando sus producciones, sus viñedos, porque no tienen el respaldo, porque hoy día efectivamente les sale mucho más caro el cosechar que el poder cultivar. Creo que a propósito de aquello, creo que sería interesante escuchar si es que hay alguna propuesta, a propósito, como alguna vez lo señalábamos al ex ministro de Agricultura, Walker, y a todos los que han venido respecto a generar, no sé, si una instancia especial vino en el Ministerio de Agricultura, sea un delegado especial del vino en las regiones que somos productoras, para de alguna vez por todas tomar conciencia de que hoy día este rubro no puede morir y que hoy día efectivamente necesitamos una mano más activa y sobre todo más responsable del cultivo, la producción y de la mantención de los estándares que el vino chileno debiera tener desde el origen, no solo desde las grandes producciones o de las grandes viñas. Creo que ahí dejo solo la tarea mencionada, pero súper importante que tratemos este tema, presidente. Sí, sin duda, senadora, vamos a tener una buena discusión. Uno entiende perfectamente lo que sucede en todas estas regiones que uno conoce, que uno vive, como la séptima, la octava, donde tenemos pequeños viñateros que tienen uvas, tienen cepas, y la verdad que muchas veces se ven afectados porque las grandes plantaciones de uva país, cuando no venden esa producción, esos excedentes muchas veces van a dar a la vinificación, y eso echa a perder un negocio, una actividad económica de nuestras zonas. Eso yo lo entiendo perfectamente, y uno desde esa mirada uno puede entender la emoción o lo emocionante de este proyecto. Pero también es cierto que aquí las uvas se usan para vino, y la denominación vino viene de la uva, y ahí es un tema bien complejo hacer este cambio. La prohibición total es un tema que apunta a este proyecto, pero nosotros también hemos discutido un proyecto que lo vamos a presentar lo más probable hoy día, si nos da la oportunidad en la sala, donde sancionábamos la adulteración de los vinos, que es un tema medio parecido a este proyecto, pero un poco a la legislación que acabo de escuchar yo de la biblioteca, donde ahí seleccionan ciertas uvas para la producción. Entonces, es un tema que vamos a ver cómo avanzamos. Yo también entiendo que cuando uno dice prohibir la uva de mesa, la uva país que tenemos en muchas de nuestras zonas, es una uva también de mesa. Por lo tanto, significa que esa uva país no se podría vinificar. Entonces, es un tema que nos complicaría muchísimo, porque gran parte de nuestras zonas, los vinos tradicionalmente en nuestras zonas nacieron de la uva país. Y ese es un tema que tenemos que ser capaces de legislar y no perjudicar a nuestros viñateros, a nuestros pequeños productores de vino. Pero bueno, para eso estaba en el Senado, para tener una buena discusión y ver cómo vamos a sacar este proyecto adelante. El senador Elizalde está pidiendo la palabra. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Lo que pasa es que la senadora Carvajal tiene razón en un punto. O sea, el vino, para producir vino se requiere la vitis vinífera, la vitoparra, que es distinto a la uva de mesa, porque la uva de mesa tiene menos azúcar, no sobrevive al proceso de fermentación y hace que el producto finalmente se deteriore fácilmente. Pero lo que pasa es que la ley actual así lo establece. O sea, si yo voy al comparado, por aquí creo que había comparado, dice, el vino solo podrá obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de uva fresca o asoleada de la especie Vitis vinifera. Eso está establecido actualmente en la legislación. Cuando la definición se hace, y se hace en un sentido positivo, solo utilizando Vitis vinifera. Cuando se hace en un sentido negativo, hay un ámbito de intersección entre lo que es Vitis vinifera y uva de mesa. O sea, uva que se puede haber producido para hacer uva de mesa, que además es más sabrosa, tiene menos azúcar, pero es más sabrosa que la que se utiliza para el vino. Por tanto, se consume comiéndose directamente la uva. En ese espacio de intersección es donde se puede producir el problema. Y donde se puede terminar excluyendo a uva que es apta para producir vino, independientemente de que haya sido producida con una finalidad distinta. Entonces, la legislación actual dice claramente, dice, el vino solo podrá obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de uvas frescas y asoleadas de la especie Vitis vinifera. Por tanto, todo lo que no sea Vitis vinifera no puede ser utilizado para producir vino. Y por tanto, si hay una uva que no cumple con esa característica, no puede ser utilizada. Entonces, yo lo que no entiendo es el sentido de la modificación. Y ese es mi punto respecto al proyecto de ley que aquí se ha planteado. Gracias, senador Elizalde. La palabra la está pidiendo Andrés Meneses. Gracias, presidente. Bueno, quisiera partir haciéndome cargo de algunas de las inquietudes manifestadas por la senadora Carvajal por su intermedio en cuanto a los esfuerzos que tanto como Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola y Ganadero desplegamos justamente para proteger a nuestra producción vitícola, especialmente la de aquellas viñas muy antiguas, pero también muy pequeñas, especialmente localizadas en valles que hoy día tienen muchos atributos que pueden ser rescatados justamente pensando en la proyección comercial de esa producción. Y en tal sentido, bueno, quisiera también recordarles que desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de ODEPA funciona con carácter prácticamente permanente la Mesa del Vino. Mesa a la cual concurren, por cierto, todos los actores involucrados, tanto del sector público como del privado, fundamentalmente ODEPA, propiamente tal, dado que es la dueña de casa, el Ministerio de Agricultura, por cierto, y el Servicio Agrícola y Ganadero, quien normalmente y habitualmente es requerido justamente acerca de cómo poder avanzar en el perfeccionamiento de la regulación destinada a proteger nuestra producción y de la que don Joaquín Almarza ha hecho un resumen bastante certero. En consecuencia, esa instancia siempre ha permanecido abierta y, por cierto, muchos de los productores viñateros de los distintos valles que cruzan nuestro territorio concurren actualmente a plantear sus inquietudes y a manifestar sus preocupaciones con respecto a algunos problemas que los aquejan de manera particular. Efectivamente, sus señorías tienen razón cuando recuerdan que hoy día en la tarde está en la tabla de la Sala del Senado un proyecto de ley que efectivamente fue aprobado hace muy poco tiempo atrás por esta misma comisión y con el apoyo del Ejecutivo, que se hace cargo de justamente endurecer todas aquellas penas que se establezcan en la ley de alcoholes para aquellos fraudes o adulteraciones que se puedan cometer en la elaboración de bebidas alcohólicas. Y específicamente respecto a la afectación o a la mezcla de uva de mesas con vinos elaborados con o sin denominación de origen, esta misma comisión acordó establecer sanciones bastante fuertes que pueden llegar a hasta las 2.500 unidades tributarias mensuales en caso de que el fraude sea detectado. Y aquí también, y quizá más adelante podremos darle la palabra al Servicio Agrícola y Ganadero, presidente, quizá también conviene recordar y hacer presente, tal como expuso don Joaquín Almarza hace un momento atrás, que básicamente hoy día el sistema de cobertura y fiscalización que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero abarca prácticamente el 100% de las uvas de mesa que son hoy día vinificadas en bodega. ¿Y por qué es eso? Porque previamente existe también una legislación o una normativa que exige, por ejemplo, que quien
vende uva de mesa a una bodega tenga que informarlo con al menos 48 horas de anticipación, y también se establece el sistema de cómo se tiene que administrar justamente para evitar las mezclas en las bodegas a las cuales lleve esa uva de mesa, los productos o los mostos resultantes de esa uva de mesa. Con lo cual, efectivamente, hoy día el SAC está abarcando el 100% del área a fiscalizar, justamente porque previamente se ha configurado un sistema de trazabilidad bastante efectivo que permite saber con anticipación cuál es el origen de la uva y cuál es el destino o la bodega a la cual va a ir esa uva vinificada o que se va a vinificar a partir de la uva de mesa. Con respecto a la intervención del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, presidente, quisiera precisar que efectivamente el reglamento 1308 del año 2013 de la Unión Europea establece las directrices para que los países miembros puedan establecer algunas prácticas de vinificación. Pero quisiera recordar, y quizá también podríamos convidar a algunos expertos que pueden darnos su opinión o su conocimiento al respecto, que lo que ese reglamento hace es establecer cepas recomendadas, autorizadas y toleradas para efectos de la vinificación. En ningún caso prohíbe de manera expresa el uso de algunas cepas, y cuando lo hace respecto de Noah, la Otelo, la Isabel, la Clinton o la Vermont, lo hace justamente por el carácter de híbrido que tienen esas cepas. Y nuestra legislación en el artículo 16 de la Ley 18.455 también ya prohíbe expresamente la vinificación de cepas híbridas. Por lo tanto, la verdad es que en ese aspecto al menos la legislación europea se parece bastante a lo que hoy día ya tenemos en términos de las variedades que se destinan a la vinificación. Efectivamente, tal como señalaban don Álvaro Elizalde y doña Carmen Gloria Aravena por su intermedio, presidente, prácticamente en todo el mundo lo que se elabora legalmente a partir de la vitivinífera se denomina vino, y obviamente eso no deja fuera a ninguna de estas dos grandes destinaciones de variedades que como son las variedades viníferas y, por cierto, las uvas de mesa. Presidente, si lo tiene bien, quizá podríamos también darle la palabra a don Rodrigo Astete y a don Joaquín Almarza para que puedan complementar o corregir algunas cosas que dije. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a la senadora Carvajal. Gracias, presidente. No, yo solo planteo una pregunta, si nos pueden clarificar la gente del SAG. Efectivamente, las dimensiones territoriales, plantaciones de uva y cepas tradicionales para vino y la de uva de mesa. Creo que sería súper importante tener, no sé si ahora o a propósito de la discusión de este proyecto, en cómo ha variado justamente las hectáreas cultivables para exclusivamente uva de mesa, para tener un diagnóstico también a propósito de que no nos vaya a ocurrir lo que pasó con la leche, que al final del día, al poder permitir la leche en polvo hoy día mezclada en la generación de queso y de obviamente de lo que es la producción láctea original y natural, se está perdiendo, que no vaya a pasar eso con el vino a propósito de esto. Gracias. Bueno, se ofrece la palabra, no sé si Joaquín o Rodrigo van a hacer uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, yo voy a partir a lo mejor aclarando algunos puntos y después le voy a dar la palabra a Joaquín para que dé alguna cifra como la solicitada por la senadora Carvajal. En particular, referente al concepto de vino, el Organismo Internacional del Vino, la OIV, define en realidad vino los productos que se elaboran a partir de vitis viníferas, y en eso nuestra legislación está homologada a la Organización Internacional del Vino, que ahí lo regula. También clarificar, como lo dijo don Andrés Meneses, nuestra fiscalización los últimos años ha ido enfocada al 100% de las empresas que elaboran vino a partir de uva de mesa, lo cual solo aclarar a esta importante comisión que eso el enfoque ha sido total a este rubro, efectivamente tratando de evitar el fraude. Y lo tercero, como he hablado mucho de calidad del vino, clarificar también que a partir de una misma materia prima, como puede ser un cepaje Cabernet o un cepaje fino, se elaboran distintas calidades de vino. Hay un vino que puede ser muy corriente o de muy mal nivel
y con el mismo, dependiendo en el proceso de vinificación, la vendimia, salen distintos mostos que pueden ir, un mosto para un vino de alta calidad embotellado, un vino de alto costo, como también para un vino muy corriente que va finalmente a un Tetra Pak. Entonces se ha utilizado aquí el concepto de calidad, donde en realidad entiendo que el enfoque total es hacia particularmente buscar el evitar el fraude, que es lo que está en la otra moción parlamentaria, y que es lo que ha estado haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero. A Joaquín le voy a dar la palabra para que dé las cifras de superficie y los conceptos de calidad. También Joaquín es enólogo y él puede hablar con mayor propiedad. Yo solo soy ingeniero agrónomo. Joaquín. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ciertamente la superficie vitivinícola en nuestro país en ciertas zonas han ido en decremento dentro de lo que eran los últimos 10 años. Ya la realidad es que las zonas de Ñuble, Biobío, se han visto afectadas justamente por una disminución en las plantaciones, pero también hay que recordar que la afectación viene ya recurrentemente desde el año 1974, en entrada en vigencia del decreto Fuerza Ley 701, que establece el fomento de las plantaciones forestales. Entonces ahí obviamente hay una, por decirlo así, una competencia desleal de incentivo a lo que es la producción vitivinícola versus a lo que es la plantación forestal. En el resto de las regiones, sobre todo por el tema del cambio climático, hemos tenido un incremento en las plantaciones, sobre todo en las regiones de Araucanía y los lagos, y lo cual cabe destacar porque obviamente el cambio climático es una realidad y que también se está viendo en lo que viene siendo la expansión territorial de las plantaciones de vid hacia la zona sur. En materia de calidad, hay que señalar que la materia prima es la que define en buenas cuentas la calidad del producto. En materia vitivinícola, una uva Cabernet Sauvignon de una plantación que genera 8.000 kilos por hectárea, va a tener una muy alta calidad, pero una misma uva Cabernet Sauvignon, estamos hablando de uvas con denominación de origen, de un parrón a 50.000 kilos por hectárea, con suerte va a llegar a los 11,5 grados de alcohol, ¿cierto? Y la concentración de antocianos y flavonoides constituyentes de este tipo de uva van a hacerlo parecer más bien un vino genérico tinto que un vino Cabernet Sauvignon. Las características de calidad van a estar asociadas obviamente a varios factores que tienen incidencia directamente en el tipo de vino que queremos elaborar. Sin prejuicio de aquello, el vino blanco de uva de mesa sultanina, cuando es fermentado y procesado con la tecnología y las prácticas enológicas adecuadas, genera un vino de bastante mejor calidad que un Sauvignon Blanc de parrón a 50.000 kilos por hectárea. Entonces, indudablemente que los términos de calidad vienen siendo también subjetivos desde el punto de vista del público objetivo al cual se va a comercializar el producto. Entonces, en ese sentido, y por eso es que el servicio lo que controla y fiscaliza es más bien la potabilidad y la aptitud para el consumo de las bebidas alcohólicas más que la calidad, porque indudablemente al ser un tema subjetivo no podemos establecer parámetros más bien claros en lo que es la ley y su reglamento en relación a lo que se puede o no se puede elaborar, va a generar ese tipo de discrepancia siempre. Por otra parte, hay un punto muy importante que hacía ver el senador Elizalde, ¿cierto? Y que dice con la definición del vino. Chile no es el autor de la definición del vino, sino que esa definición del vino está armonizada a una organización internacional que rige los parámetros en base científica al vino, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, de cual Chile, junto a otros 46 países miembros, dentro de los cuales toda la Unión Europea es parte, define vino, y la definición de vino incorpora lo que viene siendo directamente el género y la especie vitivinífera. Entonces, en ese sentido, claro, uno podría, dentro de lo que se ha conversado, encontrar un sesgo incluso de arbitrariedad respecto de querer sacar un tipo de uva que, siendo vitivinífera y estando en una definición internacional, no lo podría estar en Chile por un tema asociado directamente a calidad.
Entonces, en ese concepto creo que hay que revisar un poco el tema asociado a la norma, porque indudablemente que eso va a llevar a confusión y a dificultar el trámite en sí mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Senadora Carvajal. Sí, presidente, yo creo que aquí hemos abierto una tremenda discusión que es súper relevante desprenderla de algunos prejuicios, ¿ah? A mí no me parece correcto estimar que justamente hayan desaparecido las viñas centenarias en Ñuble a propósito del 701 y haber erradicado aquello a propósito de plantar bosques. Creo que eso es absolutamente ajeno a la realidad que a mí me toca vivir como senadora en la región de Ñuble. Es todo lo contrario. Me gustaría que nos dijeran y nos preguntaran por qué razón se están hoy día dejando de cierta forma de manejar las viñas centenarias, y es justamente porque el precio que hay no justifica el valor que tienen aquella viña, y que hoy día lamentablemente, dada la desprotección que ha habido para poder mantenerla y darle la ineficiencia del Estado que no les permite generar un precio justo, es que hoy día justamente se han dejado botadas esas viñas y hoy día se están incluso desraizando a propósito de los loteos y vendiendo a lo mejor como parcela. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo de una realidad, desprendiéndonos de los prejuicios y haciéndonos cargo más de lo que efectivamente miramos, más allá cuando representamos un servicio. Y lo segundo, yo quiero decirle, presidente, con mucho respeto, que si bien hoy día la legislación ha permitido que hoy día tengamos ese cuadro, por lo menos lo que a mí respecta en Ñuble, es que efectivamente yo siento que no estamos para hacer más de lo mismo. Si hay una legislación que hay que revisar, perdónenme, pero para eso estamos. Y si hay que generar acciones, llámenla proteccionista, llámenla súper extrema, lo que quieran, estamos para discutirlas. Y creo que lo que nos corresponde con total humildad y disposición es que nosotros nos aboquemos a generar lo que la realidad nos golpea, y que es justamente las condiciones que hoy día tenemos para mantener y a lo mejor para generar acciones legales que permitan, obviamente, que la gente que hoy día ha decidido y definido por décadas y por generaciones mantener la condición de vida que eligieron y que es su sustento familiar, es lo que corresponde hoy día, creo que darnos a esa tarea. Yo valoro esta discusión y espero tener también, a propósito de ella, representantes, como ya lo señalábamos, presidente, enólogos y otros que nos puedan dar también cuenta y nota de las diferencias entre un vino producido con uva de mesa y un vino producido con uva vinífera. Gracias. Bueno, sí, sin duda que nuestro sentido de estar en el Senado representando a una región precisamente para defender los intereses propios de esa región. Entonces, sabemos que en las diferentes regiones tenemos diferentes realidades también. Pero no, también sabemos que partimos de esta discusión que ha sido interesante, seguramente la vamos a seguir más adelante, pero hemos llegado al término de nuestra sesión. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.